Comentario de la lección número 5. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Sábado 27 de octubre. Para memorizar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Hermano y hermana, bienvenidos al comentario de la hermosa lección número 5. Como siempre, vamos a comenzar con una palabra de reflexión sobre el versículo de memoria. Padre amado, te damos gracias por esta lección tan hermosa que nos ayuda y nos inspira a vivir el amor y la unidad en nuestra vida práctica. Bendice de manera abundante a todos mis hermanos que van a escuchar este comentario. Permítenos poner en práctica tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, al Señor le gusta compartir su gloria con nosotros. El verso de memoria dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. En verdad, lo que quiere decir es que los creyentes de la iglesia perseveraban en aquello que los apóstoles enseñaban. Y lo que los apóstoles enseñaban era Cristo y solo Cristo. La verdad, tal como es en Jesús, era el resumen y la esencia de la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, Dios tuvo a bien inspirar al escritor de Hechos a decir la frase, la doctrina de los apóstoles. Y es que cuando un ser humano se une de manera sincera a Dios y persevera en ello, Dios comparte su gloria con él, así como un padre o madre terrenal comparten sus bienes con sus hijos. Lo hacen con amor, de manera espontánea. Así y mucho más es Dios con sus hijos. Tomemos por ejemplo a Moisés. Él reflejaba en su rostro la gloria de Dios, precisamente por haber estado en intimidad con Dios, precisamente por pasar tiempo de calidad con Dios. Y noten, no solo tenía el gran privilegio de reflejar en su rostro, en su ser, la gloria de Dios, sino que escribió los primeros 5 libros de la Santa Biblia y además escribió el libro de Job. En estos 6 libros, por la gracia y la inspiración de Dios, expresó grandes verdades que trascienden al tiempo y al espacio y que se han anclado en los corazones de millones de personas, llevándolas a tener grandes encuentros con Dios y sublimes bendiciones por su gracia. Tanto comparte Dios su gloria con sus hijos, que aunque la ley que Moisés dio al pueblo no era de él, aún hasta el día de hoy se la recuerda como la ley de Moisés. Así como el verso de memoria de esta semana dice, la doctrina de los apóstoles. En realidad, la doctrina no era de ellos, era de Cristo, pero Cristo se goza en compartir su gloria con sus hijos. Dios quiere darnos salvación. Él quiere redimirnos del abismo del pecado, pero no solo quiere hacer esto, también quiere llenarnos de su gloria, de su sabiduría, de su amor e influencia, para que dotados de esta manera llevemos al mundo un mensaje inquebrantable e incuestionable de que seguir, amar y servir a Dios es el mejor camino, la mejor opción. Déjame recordarte algo muy importante. Dios solo comparte su gloria con aquellos que renuncian a la alabanza propia, con aquellas personas que renuncian a buscar los puestos más altos, con aquellas personas que renuncian al placer mundanal para exaltar de todo corazón la ley de Jehová por su gracia. Como complemento del comentario de la lección del sábado, comparto contigo estos pasajes del Espíritu de Profecía. Dice la hermana de Huay, leamos y presentemos a otros el 2º capítulo del libro de Hechos. Necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran maestro. Se me ha instruido que todo el libro de Hechos es nuestro libro de texto. Todos necesitamos humillar individualmente nuestro corazón y experimentar diariamente la conversión. Carta 32, escrita en 1910. Después de que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes se maravillaban con las palabras que ellos hablaban, pues los conocían como hombres sin letras e ignorantes, pero se daban cuenta que habían estado con Jesús. Su enseñanza, la de los apóstoles o discípulos, era una segunda edición de las enseñanzas de Cristo, la presentación de sencillas y grandes verdades que iluminaron las mentes entenebrecidas y convirtieron a miles en un día. Los discípulos comenzaron a comprender que Cristo era su abogado en las cortes del cielo y que había sido glorificado.
Podían hablar porque el Espíritu Santo les daba palabras. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista en la sección Hechos capítulo 2, página 1055 y 1056. Bienvenidos al comentario de la lección del domingo 28 de octubre. Título: Días de preparación. Primer punto importante: Jesús comenzó una gran obra en la vida de sus discípulos, con miras a que éstos llevaran su mensaje al mundo entero. El Señor mismo prometió perfeccionar esa obra que había iniciado en ellos. Si bien el Señor Jesús debía irse para cumplir con su labor en el santuario celestial, no los dejaría huérfanos, no los dejaría solos en la lucha que tendrían que enfrentar. Les enviaría el Consolador. La obra del Espíritu Santo en sus vidas los capacitaría para vivir en la tierra la vida del cielo. Santidad, humildad, servicio y poder son características que siempre brillan con gran fulgor en la vida de aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo en las vidas de los discípulos los capacitaría para vivir en la tierra la vida del cielo. Segundo punto importante: los discípulos de Cristo se prepararon durante 10 días después de la ascensión de Jesús para recibir la promesa. El número 10 en la Biblia siempre es comprendido como un número que habla de algo completo y compacto. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que es el resumen de lo que Dios quiere de cada ser humano, el resumen de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Las 10 vírgenes, que representan la totalidad de la iglesia militante, que está constituida por personas sensatas y personas fatuas. Daniel y sus amigos fueron 10 veces más inteligentes, más saludables y de mejor apariencia que sus otros compañeros en Babilonia. Y ahora, los 10 días en los que la iglesia primitiva se preparó para recibir la promesa que el Señor les había hecho. 10 días de completa confesión, completa humillación, total entrega en oración y meditación sincera. Saben, hermanos, ninguno de los discípulos pensaba en los pecados de su compañero. Cada uno de ellos pensaba en sus pecados propios. Y al presentarse delante del Señor, confesando sus culpas y buscando el perdón de sus pecados de manera urgente, Dios oyó la oración de su pueblo, perdonó sus pecados y sanó su tierra, y les envió la lluvia temprana. ¡Qué privilegio, qué bendición! Tercer punto importante: toda preparación genuina requiere de la búsqueda sincera de Jesús y sus promesas, y la renuncia constante y firme de los dictámenes y caprichos de nuestro yo. Cada uno de los discípulos se centró en Jesús y renunció a sus anhelos de supremacía, y por ello cada uno pudo recibir el perdón y el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu de profecía nos dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es también la obra en que nosotros debemos ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o tiempo especial de conmoción, debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe ser hecho para que las almas puedan ser salvas. En lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad y que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir con nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida, no adulterado con las opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. Satanás siempre está preparado para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los incapacite para dar al mundo el mensaje del tercer ángel. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tuvo que reprender a los que se complacían en especulaciones y siempre estaban investigando aquellas cosas que el Señor no había revelado. Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones, de cumplir con sus deberes presentes, y los mensajes de Jesús eran de una naturaleza que impartía conocimiento para su uso diario inmediato. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, página 1052. Bienvenidos al comentario de la lección del lunes 29 de octubre.
De Babel al Pentecostés. Primer punto importante. En los inicios de Babilonia, precisamente en la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, vemos cómo el objetivo de Satanás y sus sirvientes humanos es unir a la humanidad, pero bajo una anarquía y rebelión contra la ley de Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo llamado La Torre de Babel, la hermana de White describe 3 de los principales objetivos que tenían los creadores de la Torre de Babel. Primer objetivo: los ateos de ese tiempo afirmaban que no existía Dios y que por ello subirían tan alto hasta las nubes para descubrir la verdadera causa del diluvio y evitar que volviera a pasar. Segundo objetivo de la Torre de Babel: los creyentes en Dios, pero que eran rebeldes a su revelación. Creían que Él sí existía, pero buscaban en la construcción de la torre un refugio seguro, porque no confiaban en la promesa que el Señor había hecho de que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Tercer objetivo: los hombres idólatras construían la torre para ubicar a sus ídolos en la parte superior y darles honra. Como podemos ver, la torre tenía como objetivo unir a la humanidad en torno a un concepto equivocado de Dios, en torno a una mentira, y de esta manera destruir la fe y el propósito que el Señor tenía para la humanidad. Segundo punto importante de la lección del lunes. En el Pentecostés vemos la contraparte de la Torre de Babel, pues el juicio de Dios contra los rebeldes que buscaban edificar la torre fue dividirlos y confundirlos para que no pudieran alcanzar su objetivo, y esto se hizo mediante la confusión de las lenguas o los idiomas. Pero en Pentecostés, donde se levantó no una torre, sino una iglesia santa, pura y llena del fuego del cielo, que buscaba exaltar a Dios y presentarlo en su verdadero carácter, las lenguas o idiomas, en vez de prestarse a la confusión, sirvieron para testificar del grandioso poder de Dios, para salvar a la raza humana caída y unir a los hombres en torno a la verdad gloriosa del Evangelio. El espíritu de profecía nos dice: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. El apóstol Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con la alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo, y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta se derrame. Review and Herald, 20 de julio de 1886. Bienvenidos al comentario de la lección del día martes 30 de octubre, confraternidad. El diccionario etimológico nos dice que la palabra confraternidad está formada con raíces latinas y significa relación de amistad y afecto propio de hermanos. Primer punto importante de la lección del martes. Lo primero que hace una persona tocada por el Espíritu Santo es acudir a la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla y practicarla tal como ella se revela a sí misma. Esta persona no acomoda a su conveniencia la palabra de Dios, sino que acomoda su vida a lo que dice la Biblia, y tal como ella lo dice. El Espíritu Santo siempre conduce a los hombres a la verdad revelada de Dios, no solo para conocerla teóricamente, sino para practicarla, para vivirla con gozo. Segundo punto importante. Acompañado a la investigación y lectura de la Biblia y del espíritu de profecía, el Espíritu Santo nos guía a la oración privada, una oración en la que el creyente se deleita para entrar en intimidad con Dios. Y en esa intimidad, el creyente le entrega a Dios su vida, su carácter, sus palabras
su temperamento, sus tendencias, su naturaleza, y Dios le entrega al creyente su carácter, su vida, su poder, su sabiduría, su santidad. ¡Qué gran privilegio tienen los que oran de verdad, los que viven la palabra de Dios y mantienen en comunión íntima con Él! Porque así como le entregan su tiempo a Dios, Dios le entrega su tiempo a ellos, y el tiempo que Dios nos da está santificado por la eternidad. Lo que tú no podías hacer en 40 años por no orar, lo puedes hacer en un día, o en una hora, o en un segundo, si sacas tiempo para orar, si sacas tiempo de calidad para estar en intimidad con Dios. Tercer punto importante: si un ser humano ha sido tocado por Dios mediante su Santo Espíritu, tendrá plena comunión con el Señor mediante la oración y la lectura de la Biblia, pero también anhelará compartir con sus semejantes todo ese conocimiento adquirido en su trato con Dios. El conocimiento que Dios le otorga a los creyentes es más que teórico, es práctico. Todo lo que viene de Dios lleva al hombre a la bendición y a la unidad. Aquellos que están mejor favorecidos materialmente no encuentran nada que les impida compartir con los menos favorecidos todo lo que Dios les ha dado, y además lo hacen con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermano y mi hermana, si lo que estamos escuchando, lo que estamos haciendo y hablando, nos lleva a tener malicia, sospecha y desunión, podemos estar seguros de que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene de Satanás, y todo lo que viene de Satanás destruye nuestra vida. Si lo que estamos oyendo, hablando y haciendo nos motiva a confesar nuestras faltas, a buscar al Señor, a leer la revelación y practicarla, además de que nos inspira a ayudarnos mutuamente en el crecimiento de la verdad, entonces podemos estar seguros de que viene de Dios, y todo lo que viene de Dios nos edifica, nos santifica, nos salva y nos lleva a la unidad. El espíritu de profecía nos dice: esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión que se les había confiado, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor al dinero y sus bienes. Sus obras testificaban que consideraban las almas de los hombres más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyos corazones están llenos del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Matutina recibiréis poder, 22 de noviembre, bajo el título El amor fraternal se expresa. Bienvenidos al comentario de la lección del miércoles 31 de octubre, la generosidad y la codicia. Vamos a definir términos. El diccionario etimológico dice que generosidad se refiere a la inclinación de dar y compartir por sobre el propio interés o la utilidad. Se trata de una virtud y un valor positivo que puede asociarse al altruismo, la caridad y la filantropía. Codicia. El diccionario etimológico dice: el origen etimológico de codicia se encuentra en cupiditas, un vocablo latino. La codicia es la ambición desmedida y exaltada de dinero, bienes u otro tipo de riqueza. Es un vicio que lleva a alguien a querer acaparar más de lo que necesita. Dios es el padre de la generosidad. Satanás es el padre de la codicia. Los que han aceptado a Dios como Padre son generosos porque se parecen a Dios, se parecen a su Padre. Los que no han aceptado a Dios han aceptado a Satanás y por tanto se parecen al padre de la mentira, al padre de la codicia. No les gusta compartir, prefieren acumular riqueza, aunque conocen las necesidades de tantas personas. No les duele tener y tener y tener. Si es posible, le quitan al pobre para poder tener más. Pero el que tiene a Cristo se despoja, se desprende de lo que tiene para ver a los demás felices y en bienestar.
Primer punto importante. El amor a Dios se ve naturalmente reflejado en la voluntad de dar lo mejor a nuestros semejantes. Quien ama a Dios se deleita en buscar y lograr la felicidad ajena. Lo contrario también es cierto. El falso amor a Dios o la hipocresía cristiana se ve reflejada en la búsqueda enfermiza de nuestro propio bienestar, aunque esto incluya afectar negativamente a otros. Es decir, el falso amor a Cristo se demuestra poniendo nuestro interés personal por encima del bienestar general o particular de los demás. Segundo punto importante. Bernabé era un hombre rico y poseía tierras. Una vez conoció a Dios, no se aferró a sus posesiones, sino que se despojó de ellas para entregar toda su riqueza a los pies de los discípulos, con el objetivo de que esta ofrenda se usara para beneficiar la causa de la verdad. Este no era solamente el espíritu de Bernabé, sino el de la mayoría de la iglesia primitiva. Habían encontrado un tesoro más grande que el terrenal, y por ello no temían darlo todo, pues ya se sentían plenamente ricos y absolutamente satisfechos en Cristo, su mayor riqueza. Tercer punto importante. El espíritu de profecía dice sobre Ananías y Zafira: los corazones de Ananías y de su esposa fueron movidos por el Espíritu Santo a dedicar sus posesiones a Dios, tal como lo habían hecho sus hermanos. Pero después de haber hecho la promesa, se arrepintieron y decidieron no cumplirla. Mientras pretendían darlo todo, retuvieron una parte del dinero recibido. Actuaron fraudulentamente en relación con Dios, mintieron al Espíritu Santo, y su pecado recibió un juicio rápido y terrible. Perdieron no solo esta vida, sino también la vida eterna. En el caso de Ananías, el pecado de fraude contra Dios fue detectado y castigado rápidamente. Este ejemplo del juicio de Dios tenía el propósito de ser una señal de peligro para todas las generaciones futuras. Ese mismo pecado se repitió con frecuencia en la historia posterior de la Iglesia, y en nuestra época muchos lo cometen. Pero aunque no reciba la manifestación visible del desagrado de Dios, no por eso es menos horrible ante su vista ahora que en el tiempo de los apóstoles. La amonestación ha sido dada. Dios ha manifestado claramente su aborrecimiento de este pecado, y todos los que manifiesten una conducta semejante pueden tener la seguridad de que están destruyendo sus propias almas. Consejos sobre mayordomía cristiana, capítulo 60. El pecado de Ananías. Comentario de la lección del jueves 1 de noviembre. Bienvenidos. Recuerden a los pobres. Es nuestro privilegio, pero también nuestro deber, fomentar la unidad en Cristo. La unidad verdadera no es algo que brote de manera natural. Debe ser cultivada. Debemos luchar por ella todos los días, especialmente luchar contra nosotros mismos, porque son nuestros egos los que llevan el germen de la desunión y la división. Solo viviendo en Cristo podemos ser humildes y deleitarnos en la sumisión mutua, en el servicio mutuo. El estudio sincero y constante de la palabra de Dios conducirá a cada persona a la oración profunda y perseverante, y al vivir en comunión íntima con el Dios de amor, esto se va a traducir en una vida santa, generosa, cortés, amable y servicial. El espíritu de profecía dice lo siguiente con respecto a los pobres del Señor. Los pobres con frecuencia tienen gran necesidad de simpatía y consejo, lo cual no siempre reciben, aunque desde el punto de vista del valor moral pueden estar mucho más alto en la estima de Dios que los más ricos. El apóstol Santiago ha dado un consejo definido con respecto a la manera como debemos tratar a los pobres. Aunque Cristo era rico en las cortes celestiales, se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos ser hechos ricos. Jesús honró a los pobres compartiendo su condición humilde. De la historia de su vida debemos aprender la forma de tratar a los pobres. Algunos llevan a extremos el deber de la beneficencia, y en realidad perjudican a los pobres al hacer demasiado por ellos. Los pobres no siempre se esfuerzan como debieran hacerlo. Si bien es cierto que no se los debe descuidar y hacerlos sufrir, es necesario enseñarles a ayudarse a sí mismos. Los pobres debieran tratarse con tanto interés y atención como los ricos. La práctica de honrar a los ricos y despreciar y descuidar a los pobres es un delito a la vista de Dios. Los que están rodeados por todas las comodidades de la vida
o que reciben atenciones especiales del mundo porque son ricos, no experimentan la necesidad de simpatía y de tierna consideración como las personas cuyas vidas han sido una larga lucha con la pobreza. Estos últimos tienen muy poco en esta vida que los haga felices o alegres, debido a lo cual apreciarían las manifestaciones de simpatía y amor. Los médicos y sus colaboradores en ningún caso deberían descuidar a esta clase, porque al hacerlo pueden descuidar a Cristo en la persona de sus santos. Libro, Consejos sobre la Salud e Instrucciones para los Obreros Médicos Misioneros. Capítulo, Deber hacia los pobres. Comentario de la lección del viernes 2 de noviembre, para estudiar y meditar. Si bien la iglesia primitiva no era perfecta, vivía tan unida al Señor que es ella el referente principal de unidad, amor y poder de todas las épocas de la iglesia cristiana. También es cierto que llegar a ese nivel no es imposible. Estamos llamados a alcanzarlo y a vivirlo en mayor plenitud, con el derramamiento de la lluvia tardía. Dios nos llama al amor y a la piedad práctica, y sueña con una iglesia unida para poder derramar la plenitud de su espíritu. Sin embargo, es cierto, no debemos unirnos con personas que tienen en poco la verdad bíblica y además aplaudir su conducta o quedar en silencio como quienes aprueban ese mal. El amor verdadero reprende el pecado y rescata al pecador. El falso amor excusa el pecado, queda en silencio ante las injusticias y lleva al pecador a la perdición eterna. Debemos, por amor a Cristo, denunciar la maldad, reprender el pecado y ayudar al pecador, sin olvidar que el primer pecado que debemos reprender es el nuestro, y las primeras injusticias que debemos denunciar y combatir son las nuestras. Gálatas 6, 1 al 2 nos da un consejo valioso a todos los cristianos que queremos servir al Señor siempre diciendo la verdad. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. El espíritu de profecía nos dice: Juan se llenaba de tristeza al ver penetrar en la iglesia esos errores venenosos. Veía los peligros a los cuales ella estaba expuesta y afrontaba la emergencia con presteza y decisión. Las epístolas de Juan respiran el espíritu del amor. Parecería que las hubiera escrito con pluma entintada de amor, pero cuando se encontraba con los que estaban transgrediendo la ley de Dios y sin embargo aseveraban que estaban viviendo sin pecado, no vacilaba en amonestarles acerca de su terrible engaño. Estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor. Es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Matutina Conflicto y Valor, sábado 18 de diciembre, peligros adentro y afuera. Que el Señor te bendiga de manera abundante, que podamos vivir esta lección todos los días de nuestra vida para glorificar al Señor y bendecir a nuestro prójimo. Comparte este mensaje con tus hermanos y amigos y suscríbete al canal En Defensa de la Fe para que puedas recibir este material para la gloria del Señor.